Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Vamos a orar, mis amados. Amado Dios, en esta mañana quiero agradecerte, Dios, porque nos has traído aquí. Quiero pedirte, Dios, que aún probablemente en esta semana ha habido luchas, dificultades, pecado, mi Dios, podamos recordar que tú enviaste a Cristo a buscarnos y a salvarnos, que tú enviaste a Cristo para darnos salvación y perdón de pecados, y que ahora solo en Él podamos descansar y hallar consuelo y paz para nuestra alma, mi Dios. Ruego para que infundas en nosotros esa paz que sobrepasa todo ese entendimiento y ese temor, mi Dios, en el cual ese temor lo debemos únicamente a ti, Señor, no a los hombres, mi Dios. Ruego también en esta mañana que nos ayudes a despojarnos del peso y del pecado, mi Dios, que podamos entender con cuán grande amor nos amaste, aún Cristo muriendo en la cruz y usted derramando toda su ira para que ahora nosotros podamos tener salvación y perdón de pecados, mi Dios. Ayude a poner, como ahorita entonábamos, nuestra mirada en ese monte Calavera donde Cristo padeció, en ese monte Calvario donde Cristo pagó una vez y para siempre, y que nuestra mirada ahora esté puesta en que Cristo está sentado vivo a su diestra, mi Dios. Ruego para que usted edifique a su pueblo, mi Dios, y que hable a nuestra vida en esta mañana para que tengamos un temor reverente a usted, mi Dios. En Cristo Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar, mis amados? Dice entonces Hechos 9:31, quiero que vayan con su vista ahí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando, lean conmigo esto, en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Mis amados, el Evangelio se estaba cumpliendo y el Evangelio había llegado a diferentes regiones, hermanos, y aún, mis amados, el Señor había traído cierta paz y cierta bonanza a estas iglesias, hermanos. Vean cómo comienza el versículo 1 del capítulo 9. Solo voy a regresar al versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas, ¿y qué más? Muerte contra los discípulos del Señor. Hermanos, el apóstol, Saulo, que en ese tiempo no había conocido a Cristo, mis amados, en el camino a Damasco es salvo, y vimos hace 2 semanas y la semana pasada cómo el Señor puede aún rescatar y librar y salvar aún a la peor persona que nosotros podamos imaginar. Aún a nosotros nos salvó, hermanos. Entonces, mis amados, Saulo fue salvo en el momento en que Cristo, mis amados, se le reveló a él. De esa manera el Señor Jesucristo va a salvar a cada uno de nosotros cuando Él quiera, hermanos. No cuando yo quiera que mis hijos o mi esposa o mi esposo sean salvos, ellos van a ser salvos, hermanos. Es hasta que el Señor Jesucristo los humille, hermanos, y Él haga que ellos se humillen ante Él. ¿Puede el Señor enviar una enfermedad? Sí, puede traer muerte al hogar, puede traer escasez, puede traer cualquier calamidad, hermanos, para que postrados en una cama la gente clame al Señor. Probablemente, hermanos, no sea de la manera en la que fue llamado Mateo, o en la que fue llamado Pedro pescando en la barca, o en la que fue llamado Saulo camino a perseguir a los cristianos, hermanos. Mas el Señor aún creo que de nosotros ha tenido misericordia, hermanos. Y Él nos llamó a tiempo en el que no estábamos perdidos, pero nos llamó, y probablemente no nos llamó estando postrados en una cama, hermanos. Así que, mis amados, no seamos necios, aun si el Señor nos está llamando a buscarle, busquémosle a Él en el día de hoy, que puede ser hallado. Ahora, vean el versículo 31 y solo me quiero concentrar en este pasaje, hermanos. Voy a usar 4 o 5 textos más, pero quiero usar este texto como fundamento, hermanos. Dice: entonces las iglesias, ¿qué tenían, hermanos? Paz. La Nueva Biblia de las Américas dice que la iglesia tenía paz, hermanos, porque, mis amados, la iglesia es ese grupo de personas que está en diferentes iglesias. No es el lugar, son las personas que están en diferentes iglesias, hermanos, que han sido selladas por el Espíritu Santo, que han sido pecadores en su vida pasada y que ahora buscan agradar a Dios creyendo y siguiendo a Cristo. Esa es la iglesia, hermanos. La iglesia no es nuevamente el lugar, la iglesia son las personas que están aquí en La Piedad, hermanos, en Guadalajara, en Melaque, en Chapala, en Estados Unidos, en África. Esa es la iglesia verdadera, hermanos. De hecho, la Biblia dice, mis amados, que cuando Cristo regrese,
Él va a reunir a todas las personas y a los que fueron su iglesia, hermanos, los va a apartar a la derecha. La pregunta en esta mañana es si tú eres realmente parte de esa iglesia invisible, hermanos, porque podemos ser una iglesia visible, pero probablemente alguien esté sin Cristo. Aunque esté con nosotros, hermanos, si esa persona no ha nacido de nuevo, no es iglesia, hermanos. Y cuando el Señor Jesucristo venga, Él va a mostrar quién estaba en su iglesia y quién, aunque estaba con nosotros, no era parte de su iglesia, hermanos. Así que, mis amados, esa es la primera pregunta que yo te quería hacer. ¿Tú estás en paz con Dios? ¿Tú eres parte de su iglesia? Ahora, mis amados, la paz con Dios, esto es la primera parte, hermanos, no es ausencia de dificultades o persecución. Vean lo que dice aquí en el versículo 31. Entonces las iglesias que tenían paz, hermanos, pero esa paz, hermanos, es una paz, dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que yo puedo despertar el día de hoy y decir gracias Dios porque sé que Cristo recibió mi castigo, yo ahora estoy con vida y estoy aquí para servirte. Hermanos, mis amados, la paz que tenemos con Dios no es una paz de porque tengo dinero, porque el día de hoy mi casa está en orden, está limpia, tengo comida. Esa no es la paz que la Biblia habla, hermanos. Esa paz que tenemos es esa paz que ahora tenemos con Dios, porque Cristo en la cruz recibió el castigo que nosotros merecíamos. ¿Cuál es el problema, mis amados, de las personas que están sin Cristo? Es que ellos no tienen paz. La gente puede creer que tiene paz porque tiene un buen teléfono, tiene dinero, tiene un buen carro, tiene una buena casa, tiene salud. Pero eso de nada sirve, hermanos. Pueden tener todo eso y ir camino al infierno y pensar que están en paz, que están bien, que están tranquilos, hermanos. Esa paz, hermanos, es la paz que el mundo te da. De hecho, dice Jesús que Él nos deja una paz mejor que la del mundo, porque el mundo te ofrece cosas contrarias a las que el Señor nos ofrece. Así que, hermanos, dice que las iglesias tenían paz. Ahora, mis amados, un verdadero creyente está convencido, mis amados, en primer lugar, de que la vida, la muerte, la resurrección de Cristo y su ascensión y que ahora esté sentado, hermanos, es lo que nos hace estar en paz con Dios. Mis amados, no hay otra manera de que tú y yo estemos en paz con Dios. Mis amados, Cristo está sentado en su trono. Leíamos tanto el Salmo 2 como Isaías 40, hermanos. Él dice que Él se ríe aún de las decisiones que están pasando en el mundo, aún de las malas decisiones de personas que están en contra de Cristo, hablando de la ideología de género, del aborto, de tantas cosas terribles, hermanos. Pero aún en eso el Señor está sentado. Y tú y yo podríamos recordar en esta mañana que aunque la tierra tiemble, dice el Salmo 46, o los montes se traspasen al corazón del mar, hermanos, que pase lo que pase, el Señor está sentado en su trono, hermanos. Ahora, mis amados, si Cristo está sentado en su trono, Él va a continuar, hermanos, edificando a su iglesia. ¿Quién es su iglesia? Todos aquellos que son parte de su pueblo. Y esta paz, mis amados, paz y temor son dos palabras que resaltan en este versículo. Quiero que lo vean conmigo ahí. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, estas son regiones, y eran edificadas andando, ¿cómo, hermanos? En el temor del Señor. Si puedes subrayar paz y temor, hermanos, mis amados, ¿de qué manera tú estás viendo a Cristo día tras día? Probablemente tú estás viendo a Cristo en una cruz clavado como el católico romano que llega y toca los pies de Cristo ahí en el Señor de la Piedad y lo toca y él cree que su refugio será tocar los pies de Él. Hermanos, o estás viendo a Cristo en su tumba, muerto, mas sin poder, hermanos. No es así. El Señor Jesucristo, mis amados, o aún lo puedes estar esperando ahora que llegue Navidad a verlo en un pesebre como un bebé. Ese no es Jesús, hermanos. Aún cantábamos que sus ojos son como fuego, hermanos. Su rostro es como el sol incandescente, hermanos. Creo que cuando Cristo regrese nos llevaremos una gran sorpresa, hermanos. Ahora, mis amados, si no estamos viviendo a la altura de la palabra, de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer, hay un problema de ver a Cristo de una manera como yo lo he hecho. Ahora, mis amados, únicamente, hermanos, a entender que tenemos paz con Dios nos debería el día de hoy dar alegría a nuestro corazón. Dice Proverbios, hermanos, que el corazón alegre hermosea el rostro. Ahora, ¿de qué manera puedo estar en paz con Dios? Reconociendo que mis pecados, hermanos, y mis faltas son muchas, que mi mentira, mi engaño, mi soberbia, mi orgullo, mi ira, mi enojo, todo eso fue llevado en la cruz, hermanos, para que ahora pueda tener paz con Dios cuando yo le confieso mis pecados y me aparto de ellos, hermanos. Ahora, mis amados,
El que Cristo esté reinando nos debería a nosotros dar esa paz con el Señor, de que aún si el día de hoy me dijeran que estoy enfermo de cáncer, o que voy a morir en un año, o que va a llegar la pobreza y que viene una escasez en todo el mundo, yo puedo estar confiado en el Señor, en que Él está reinando, hermanos. Aún los que son hijos o somos hijos, aún si nuestro padre o madre o alguien muriera, hermanos, aún poder estar convencidos de que el Señor es el que da y quita la vida. No hay nada que esté fuera de su voluntad, hermanos. Y el ver a Cristo, por eso cantábamos que mis ojos pongo en Él, el ver a Cristo sentado en su trono, hermanos, nos debería ayudar a recordar también que cuando predicamos el Evangelio a alguien, cuando le hablamos de lo que Cristo hizo por él, hermanos, aún la salvación es del Señor. Que yo puedo predicar el Evangelio, ver que la gente no se arrepiente, la gente sigue en borracheras, en bares, en vicios, hermanos, pero aún recordar, hermanos, que aún si Dios los escogió, hermanos, esas personas que están metidos en todos esos lugares, el Señor los va a traer a su tiempo. No en mi tiempo, mis amados. Ahora, mis amados, esta paz es esa tranquilidad o ese bienestar, hermanos, que tenemos con Dios. Mis amados, ¿cuál es el problema? Que nuestra paz la estamos buscando en las cosas temporales. Probablemente tu paz la estás buscando en qué comerás, qué beberás, qué vestirás, qué usarás ahora en Navidad, en Año Nuevo, cómo comenzarás el año. Hermanos, eso es una paz temporal. Probablemente el Señor puede enviar a nosotros una enfermedad en la cual tendremos que estar postrados en una cama, en un hospital, con hemodiálisis, con cáncer. No lo sé, hermanos, aún y a pesar de que cuidemos nuestro cuerpo, el Señor puede usar cualquier cosa, mis amados, para tratar con nosotros y verlo a Él sentado en su trono. Ahora, mis amados, si tú no tienes esa paz con el Señor, algo está mal, mis amados. Y esta paz, hermanos, es la que tenemos día tras día, porque Dios castigó a Cristo dándole todo el castigo que tú y yo merecíamos. Mis amados, el que Cristo llevara nuestros pecados en la cruz, hermanos, y que ahora podamos ver a Dios a través de Cristo y ya no tengamos ese miedo de acercarnos a Él, aún y a pesar de que hayamos pecado, hermanos, es esa paz que Dios nos da, esa paz que sobrepasa, dice el apóstol Pablo, todo entendimiento. Ahora, mis amados, para poder servir al Señor, para poder vivir unidos a Cristo, hermanos, es importante que entendamos que Cristo fue el que medió esa situación. Ahora, mis amados, dice aquí nuevamente, vean el versículo 31, entonces las iglesias, ¿qué tenían, hermanos? Paz. Esa paz, hermanos, no la tenían, hermanos, por Saulo. Recuerden que Saulo estaba persiguiéndolos. De cierta manera el Señor había obrado en él para que él se convirtiera a Cristo, hermanos. Y ahora probablemente era cierta paz que tenían, pero hermanos, esa paz no la tenían ni por Saulo, ni porque Pedro estaba con ellos, hermanos. La tenían porque Cristo estaba sentado en su trono. Y ellos día tras día, hermanos, reconocían que Cristo estaba sentado en su trono, hermanos. Ahora, yo te pregunto en esta mañana, ¿tú tienes esa paz con Dios diariamente? ¿Tú tienes esa paz en la cual puedes ir a la Escritura en la mañana, abrir tu Biblia, leer la palabra, saber que el Señor está hablando a tu vida y que Él tiene en control todo lo que pase en el día? Mis amados, ¿cuál es el problema de nosotros? Que los afanes o las cosas de este mundo, hermanos, dice la palabra, ahogan, mis amados, lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones. La palabra la escuchamos, mis amados, creo que al menos en esta semana escuchamos una predicación o dos o tres. Ahora, ¿qué de eso que escuchamos, hermanos, realmente lo creemos? Porque si escuchamos tantas cosas y no las creemos, hermanos, hay un problema en nuestro corazón. Ahora, mis amados, esta obra, mis amados, esta paz que tenemos es porque el Espíritu Santo nos ha dado esa paz. De hecho, parte del fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz. Y esa paz, mis amados, la podemos experimentar no porque estoy bien con el vecino, con mis padres. La tengo, mis amados, porque estoy bien con Dios. Esa es la manera, hermanos. Puedo estar en problemas con todas las personas, puedo estar en problemas y dificultades, hermanos, y probablemente he buscado esa paz en las cosas de aquí, hermanos. He estado buscando estar bien con las personas, no meterme en conflictos con nadie, no hablar del pecado, hermanos, y querer tener paz con las personas. Pero, hermanos, se me olvida que mi paz y que importa es la paz que tengo con Dios, hermanos. Ahora, mis amados, y eso lo va a poner el Espíritu Santo. Ahora, mis amados, el pastor Joel Vicky, leyendo algo de él decía que este es un tiempo, hermanos, de bonanza y en el cual el Señor nos fortalece para que ahora nosotros, en medio de la persecución, hermanos, y de la lucha espiritual, hermanos,
podamos mantenernos firmes viendo a Cristo. Hermanos, estamos en un mundo donde todos odian a Cristo. Todos aquellos que no están en Cristo, quiero que lo tengas en tu mente, odian a Cristo. En el momento que tú llegues y hables algo de Cristo, eso será odiado. No sé si vieron en esta semana alguien que en la presidencia, ahí en los senadores, dijo, Dios te bendiga, y se hizo un alboroto por eso, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que aún las personas, hermanos, odian a Cristo. Es por eso, mis amados, que aún cuando tú prediques el evangelio y le hables a la gente de que está en problemas con Dios, probablemente esa persona te odiará. Pero, mis amados, podemos estar tranquilos de que su sangre no está sobre nosotros. Y que ahora yo tengo paz con Dios. Ya Dios no me va a pedir cuentas aún de los hijos, del esposo, de la esposa, de los padres, porque yo ya le hablé que estaban en problemas con Dios, hermanos. Así que, mis amados, confesar a Dios nuestro pecado, hermanos, es algo que deberíamos de hacer día tras día, mis amados, y apartarnos de Él para poder disfrutar de la salvación. Hermanos, si no andamos en el temor del Señor y si no nos estamos día tras día apartando del mal, probablemente no estamos entendiendo lo que Cristo padeció por nosotros. Ahora, mis amados, dice que la iglesia, hermanos, se fortalecía, hermanos, y esto tiene que ver también, mis amados, con la unidad o la unión a Cristo. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque probablemente tengo una unidad con alguien porque habla de fútbol, o tengo unidad con alguien porque le gustan las plantas, pero, mis amados, mi unidad debe ser al Señor, a Cristo, por lo que Él hizo, para que ahora yo pueda tener un mismo sentir. ¿Cuál es el problema, hermanos? Que buscamos nuevamente estar bien con las personas, pero no hablarles de su pecado, hermanos. Y es ahí donde estamos en problemas, porque si yo ya me di cuenta, mis amados, que la ira de Dios está sobre ellos, hermanos, ¿qué sucederá cuando yo esté cara a cara con Cristo, hermanos? Él me va a decir, bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. O me dirá, fuiste alguien necio, no predicaste el evangelio, no le hablaste a la gente de que se arrepintiera. Mis amados, la pregunta en esta mañana es, ¿tienes paz con Dios hoy? ¿Estás en paz con Dios sabiendo, aunque si fueras a morir, o aunque si la enfermedad llegara, la escasez llegara, tú estás en paz con Dios? Si tus padres murieran, ¿estás tranquilo de que tú estás en paz con Dios? Probablemente dices, no, yo quiero a mis padres, amo mi dinero, amo mi salud, hermanos, pero todo eso se quitará en algún momento de nuestras vidas, hermanos. El Señor va a usar, hermanos, cada situación para que nuestra mirada esté puesta en Él y entendamos que la única paz que debemos buscar es con Él, hermanos, no con las personas. Hermanos, las personas odian a Cristo, de hecho, aún se burlan de Él. Aún creo que tú y yo, en mucho tiempo, mis amados, blasfemamos el nombre de Dios cuando aún usábamos usar el nombre de Dios, o jurábamos, te lo juro. Y eso es usar el nombre de Dios en vano. Y podemos ver a la gente que aún se burla, hermanos, haciendo ciertos juramentos que no cumplirá. Así que, hermanos, en ese momento, aunque dice aquí Lucas, mis amados, versículo 31, las iglesias tenían ¿qué? Paz, hermanos. Había persecución, pero, mis amados, ellos gozaban del consuelo y de la paz que el Señor les daba. Hermanos, es el Señor el que es nuestro refugio, el que es nuestra fortaleza, el que es nuestro pronto auxilio. Hermanos, nuevamente, no es lo que vemos nuestros ojos. El apóstol Pablo dice que estamos caminando por fe y no por vista. El problema es que nosotros, hermanos, día tras día estamos queriendo estar bien, hermanos, cómodos en este mundo, hermanos. Mis amados, esto es temporal. Nada de esto, hermanos, va a prevalecer, hermanos. Todo esto se acabará. Aún el hermano José hoy me decía de los dolores, y yo le decía, hermano, es que eso se acabará hasta que usted muera. Antes no se acabará, es más, nuestro cuerpo envejecerá, hermanos, dolerá más, nos sentiremos más enfermos. ¿Y cuál es el problema, hermanos? Que queremos tener tranquilidad y bonanza y no padecer, hermanos. Eso no es algo que el Señor Jesús nos haya dicho que haremos, hermanos. En este mundo habrá aflicción, hermanos, pero podemos disfrutar, hermanos, de esa paz que tenemos con Dios porque Cristo, hermanos, fue molido en nuestro lugar, hermanos, en esa cruz. Ahora, mis amados, Lucas dice, hermanos, que eran la iglesia o las iglesias que estaban tanto en Judea, Galilea y Samaria. Podríamos pensar aquí en México, hermanos, ¿cómo sería eso? Bueno, la iglesia aquí en La Piedad, en Guadalajara, en Melaque, esas iglesias están en paz. De cierta manera, hermanos, esa paz es la que tenemos con Dios. Nuevamente, no busques una paz aquí en la tierra. Podrás creer que si tienes un mejor trabajo, que si tienes unos mejores padres, un mejor esposo, mejor salud, vas a tener más paz. Eso es un engaño, hermanos. De hecho, mis amados, puedes tener todo esto y sentirte miserable. Llegar a tu casa,
tener todo lo que deseas y si no estás en paz con Dios, sentirte la persona más terrible, porque aunque tienes todo, no tienes nada. Si no tienes a Cristo, estás en problemas con Dios. Ahora, mis amados, estamos aquí, mis amados, para servir al Señor. No sé si tú te has puesto a pensar que el propósito de que Dios te tiene aquí un día más y aún si nos deja llegar a diciembre y a enero, mis amados, el propósito de estar aquí es para crecer a la estatura de Cristo y para servirlo a Él. Él es nuestro Rey, hermanos, eso lo veíamos el viernes. Ahora, mis amados, si tú y yo no nos estamos maravillando y asombrando de Dios, hermanos, si no nos maravillamos de lo que Cristo hizo por nosotros y no hablamos de Él, hermanos, hay un problema en nuestro corazón. Probablemente te maravillas de algo que está pasando, aún te puedes maravillar de cosas temporales, pero si no te estás maravillando y asombrando de lo que el Señor ha hablado a tu vida a lo largo de alguna enseñanza o aún a lo largo de tu lectura en esta semana, hay un problema en nuestro corazón, mis amados. Si no nos asombramos de lo que Cristo sigue haciendo, hermanos, aún el Señor Jesucristo, el que esté sentado en su trono, es para que nosotros día tras día vayamos y en dependencia del Espíritu Santo nos acerquemos a Dios con confianza, hermanos. Ahora, mis amados, si estamos aquí, hermanos, es para servirle a Él. Ahora, si estás sin Cristo, mis amados, Él te está llamando a que te pongas a cuentas antes de que Él regrese. ¿Por qué, mis amados? Porque cuando Cristo venga, la Biblia dice que toda rodilla se va a doblar y que toda lengua va a confesar que Él es Dios. Aún aquellos que decían ser ateos o agnósticos o de cualquier religión, hermanos, o que creían en todo menos en lo que Cristo hizo por ellos, hermanos, van a doblar sus rodillas. ¿Cuál será el problema, hermanos? Que ellos irán eternamente a un juicio eterno y condenación eterna, hermanos. Ahora, mis amados, la iglesia o las iglesias, hermanos, disfrutaban de un periodo de paz y tranquilidad, hermanos, y esto era para que ellos se fortalecieran en su fe. De hecho, cuando tú y yo estamos en cierta bonanza o en cierta tranquilidad, es para que tú y yo nos fortalezcamos en el Señor, porque, mis amados, aún el día de mañana podría llegar algo que te quite, algo que te quite esa paz que tú estás teniendo aquí en la tierra. Podría llegar, mis amados. Ahora, mis amados, es importante entender que es el Señor Jesucristo, hermanos, el que va añadiendo a los que han de ser salvos. Él es el que nos añadió. Ahora, dice aquí, mis amados, regresen al versículo 31. Dice, y eran edificadas, andando ¿cómo, hermanos? En el temor del Señor. Ahora, hermanos, este temor al que Lucas habla, mis amados, es un temor santo. Ahora, mis amados, literalmente la palabra eran edificadas, tiene que ver con que estaban siendo construidas. Ahora, ¿de qué manera la iglesia es edificada o construida? A través de la predicación, a través de la oración, a través de lo que el Señor está haciendo, si el Señor permite ir al Congreso. El Señor va edificando su iglesia, hermanos. Dice aún Mateo 16 que aún ni las puertas del infierno, hermanos, van a prevalecer contra ella. Es por eso que tú y yo podemos estar tranquilos de que aún si Satanás llega a decirte, oye, ¿y eso qué creíste? Mire, y estás padeciendo, hermanos, tú puedes recordar que el Señor prometió guardarte hasta el fin, si estás en Cristo. Ahora, mis amados, sabemos por la Escritura que es Dios quien da el crecimiento. Es Dios, hermanos. Mas aquí dice que las iglesias eran edificadas, hermanos. Ellas andaban en el temor del Señor. Ahora, mis amados, es importante que nosotros estemos convencidos de que el temor al Señor no es algo muy común que se predique, hermanos. Podemos perder de vista, mis amados, quién es Dios y lo que realmente significa tener temor a Dios. Hermanos, yo quiero preguntarte en esta mañana, ¿a qué tienes miedo? Probablemente tengas miedo a la oscuridad, a quedarte sin pies, a que la enfermedad llegue, a quedarte sin padres, a morir ahogado, asfixiado. Bueno, esos son temores, o al encierro, ¿no? A claustrofobia, ¿cómo se le llama eso? Puedes tener temor a muchas cosas, mis amados, pero, mis amados, si Dios es real y Dios nos llama a tenerle temor a Él, ¿por qué tenemos temor a las cosas de este mundo? Aún puedes tener temor, más temor a tus padres o a tu esposo o a tu esposa o a los hijos que al Señor, mis amados. Y ahí hay un problema. Ahora, ¿qué significa el temor al Señor, hermanos? No es, mis amados, un temor como que es un viejito que está enojado, hermanos. Probablemente tenemos una idea de un Dios que no es el Dios de la Biblia, hermanos.
¿Cuál es el problema, hermanos? Que este temor del que habla la Biblia, hermanos, es un temor reverente. Un temor, mis amados, en el cual deberíamos acercarnos a su presencia sabiendo que Él es un Dios santo, santo, santo. Hermanos, no hay ningún pecado en Él y que ahora nosotros podemos acercarnos a Él a través de Cristo, hermanos. Y es un temor, mis amados, para entender que Él es un Dios grande, un Dios poderoso, hermanos, un Dios majestuoso, hermanos, que ahora nos permite acercarnos a Él. ¿Recuerdan a la reina Esther cuando llegó al rey y se acercó y el rey extendió su báculo? Era porque, mis amados, nadie podía acercarse a un rey y no ser muerto, hermanos. Más ahora por Cristo, hermanos, podemos acercarnos a este Dios, hermanos, que es real. Este Dios que es, mis amados, dice a Habacuc, hermanos, que Dios es tan limpio de ojos que aborrece el pecado, hermanos. Aún y a pesar de que tú hayamos pecado en esta mañana, el día de ayer, hermanos, deberíamos de acercarnos al Señor con un temor reverente para confesar nuestro pecado, hermanos, y apartarnos de Él. Ahora, mis amados, si tú y yo, mis amados, no estamos teniendo temor a su santidad, a su majestad, hermanos, hemos hecho un Dios a nuestra manera. Probablemente has hecho un Dios como tu papá, un Dios como alguien que has visto, que es alguien que está enojado todo el tiempo. Hermanos, este Dios, hermanos, es alguien a quien deberíamos acercarnos a Él con temor por su santidad, hermanos. Ahora, mis amados, si realmente conocemos a Dios, hermanos, podemos estar convencidos de que dice la palabra que aún sus ojos están sobre justos e injustos, hermanos. No hay nada oculto a sus ojos. Tú y yo podríamos ocultarnos. Yo me podría ocultar de mi esposa y decir, bueno, aquí en el baño no me ve lo que yo hago. Hermanos, el problema es que la presencia de Dios está en todo lugar. Ahora, mis amados, el temor a Dios, hermanos, es algo que debería causarnos asombro, hermanos. Y alguien que no tiembla, dice un hermano, ante Dios no lo conoce. Si no temblamos ante Dios, hermanos, probablemente tú no lo conoces. Ahora, mis amados, este Dios ahora nos recibe por Cristo, pero este Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Este Dios no cambia, hermanos. Que aún, mis amados, dice la Biblia que Isaías dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Así deberíamos acercarnos a Dios sabiendo que Él nos podría quitar la vida, pero por su misericordia estamos aquí, hermanos. Y si Dios no es temible para ti, para tu hogar, aún viene a mi mente Josué, cuando él dice que yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, si probablemente hemos dado a conocer a un Dios que no es temible, hermanos, tenemos otra idea del Señor, hermanos. Vayan al Salmo 2, por favor, conmigo. Salmo 2. Ahorita vamos a regresar aquí, hermanos. Ahora, mis amados, el que tú y yo tengamos una idea, hermanos, de un Dios, hermanos, que es todo amor y todo perdón y toda misericordia, hermanos, probablemente estamos haciendo un Dios a nuestra manera. Ahora, ¿por qué la iglesia, mis amados, dice la palabra, por qué la iglesia andaba en el temor del Señor? Porque lo conocían, hermanos. Ellos sabían que Dios era santo, que Dios era justo. Hermanos, poco antes, Ananías y Zafira habían muerto, ¿recuerdan? Porque ellos habían tratado de mentir al Espíritu Santo, diciendo que iban a dar algo y luego no lo dieron. Y poco después, hermanos, Esteban muere porque predica la verdad, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que realmente deberíamos tener temor al Señor. Vean lo que dice el Salmo 2, hermanos, en el versículo 11. Dice lo siguiente: servid a Jehová, ¿cómo? Con temor. Y alegraos con Él, ¿cómo? Con temblor. Hermanos, aún en el momento que yo estoy sirviendo al Señor, en el momento que yo estoy haciendo las cosas para Él, debería estarlo haciendo con un temor de que lo que estoy haciendo es para Él, no es para alguien más, hermanos. No, mis amados, no lo hacemos para ser vistos o para ser oídos. Aún en esto, mis amados, hemos probablemente perdido el asombro de Dios, del Dios grandísimo y poderoso y soberano, que es inmutable, hermanos. Él no cambia. Probablemente decimos, bueno, pero las personas cambian, los tiempos cambian, sí, pero Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y aún si alguien de nosotros, mis amados, estuviera diciendo, bueno, yo soy cristiano y puedo pecar un poco, hermanos, creo que Dios podría quitar la vida y sé que el Señor podría hacerlo para que nosotros digamos realmente deberíamos tener temor al Señor.
Ahora, mis amados, dice aquí David, muy probablemente es quien escribe ese salmo: sirvan al Señor con temor y alégrense, ¿cómo? Con temblor. Mis amados, el que nosotros podamos servir al Señor no debería ser algo que nos pese. El que vayamos y prediquemos el evangelio a un lugar, llevemos algo de comer, hermanos, deberíamos recordar que lo hacemos por lo que Él hizo por nosotros, hermanos. No por temor al Señor. Ahora, mis amados, vayan a Proverbios 1. Proverbios 1. Allí terminando Salmos está Proverbios. Ahora, mis amados, Dios es un Dios temible, hermanos, que aún la tierra, hermanos, debería temblar sabiendo quién es ese Dios. Hermanos, ¿cuál es el problema? Que la gente o aún las personas tienen una idea de un Dios, hermanos, que permite que haya hombres con hombres, mujeres con mujeres, que hayan cosas terribles, hermanos, que estemos como en Sodoma y Gomorra en todo el mundo, hermanos. Pero, mis amados, horrenda cosa, dice el autor a los Hebreos, será caer en manos de un Dios vivo, hermanos. Proverbios capítulo 1, vayan conmigo ahí. Ahora, mis amados, dice Proverbios 1, versículo 7. Probablemente tú has pedido al Señor que te dé sabiduría o que te dé dirección qué hacer. Vean lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor al Señor. Los insensatos, los necios, ¿qué van a hacer, hermanos? Van a despreciar la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los necios, los tercos, los sordos, hermanos, van a odiar lo que dice la palabra de Dios. Ellos lo van a despreciar, pero si tú quieres tener temor al Señor, deberías saber que todo lo que está escrito aquí, que es para tu bien y el mío, mis amados, es la manera en la que el Señor nos va a ayudar a conocerlo. Mis amados, si Dios es temible, hermanos, y tú y yo no tenemos un asombro de Cristo, mis amados, probablemente hemos hecho un Dios a nuestra manera. De hecho, mis amados, probablemente tenemos a un Dios que no es ni el Dios de la Biblia, es un Dios pequeño, que Él hace lo que Él quiere y se olvidó de su creación. No, mis amados, ese Dios soberano, ese Dios eterno, se ha dado a conocer a través de Cristo. Y mis amados, hay una noticia: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Entonces, cuando Cristo vino la primera vez, de cierta manera, hermanos, Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Dice la Biblia en Juan 3, hermanos, que Jesús no vino a condenar, sino a salvar. Mis amados, cuando Jesús venga por segunda vez, hermanos, horrenda cosa será caer en sus manos, hermanos. Ahora, mis amados, si tú y yo no estamos yendo al Señor, hermanos, pidiéndole de su sabiduría, teniendo temor cuando escudriñamos la palabra, cuando oímos algo que Él nos dice, hermanos, probablemente hemos hecho un Dios a nuestra manera. Ahora, mis amados, el Señor quiere que confiemos en sus promesas. El Señor quiere que confiemos en su palabra, hermanos. ¿Cuál es el problema, hermanos? Es que probablemente no es el Dios de la Biblia el que yo he hecho en mi cabeza. He hecho un Dios diferente, un Dios que ya se le olvidó su creación. Un Dios al cual yo le pido y no me contesta. Mis amados, si Dios no ha contestado tu oración, hermanos, es porque no es necesario que te conteste a tu manera, mis amados. Ahora, este es un Dios temible, hermanos. Es un Dios santo. Vayan conmigo a Hebreos, por favor. Hebreos 4. Eso es más adelante. Ahora, dice que la iglesia, hermanos, gozaba, hermanos, de paz. Pero esta iglesia, hermanos, era edificada andando en el temor del Señor. Y nuevamente, ¿por qué hablar tanto del temor del Señor? Hermanos, probablemente tus hijos, ayer me tocaba ir a un lugar de la despensa y la esposa del esposo le decía algo y él decía: es que tengo que hacer lo que me dice ella. Un temor hacia la esposa, pues. Entonces, hermanos, el temor no debe ser hacia el hombre, el temor debe ser hacia el Señor. El problema es que la gente tiene más temor a que las personas estén enojadas con nosotros, a que estén mal, a que no nos hablen, no sé, hermanos, que al Señor. ¿Por qué? Porque no conocen al Señor. Probablemente tú tengas temor a tus padres, y es bueno que tengas temor, pero el temor principal debería ser a Dios, porque ¿qué pasaría si tus padres no te vieran lo que estás haciendo? Ahora, vean lo que dice Hebreos 4. Dice aquí, versículo 16: acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia, ¿para qué? Para el oportuno
socorro. Acerquémonos. Y uno dice, bueno, pero si la Biblia dice que debo acercarme con temor, sí, con reverencia, sabiendo quién Él es Dios y de lo que Cristo hizo por mí, ahora por Cristo puedo acercarme. Vayan conmigo al capítulo 12, por favor, de Hebreos. Donde estábamos al principio. Quiero que leamos desde el versículo 18. Es una imagen, mis amados, de lo que sucedió cuando el pueblo de Israel estaba en el monte Sinaí, hermanos, y que Moisés había subido al monte para que Dios le diera sus mandamientos. Dice el 18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Hermanos, el pueblo ya no quería que Dios hablara con ellos, sino que ahora le dijera a Moisés, porque había terror, hermanos, de que Dios hablara a ellos, a sus vidas. Ahora, aún en eso, creo que cuando tú estés enseñando a alguien, podrías hablarle de quién es ese Dios al cual debería acercarse con temor. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Vean esto, este es un ejemplo, hermanos, de unos animales. Si aún una bestia tocara el monte, ¿sería qué? Apedreada o pasada con dardo. O sea, tenían que matar, hermanos, y aún podía morir ese animal si se acercaba ahí. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, Moisés, hermanos, ¿qué dijo? Estoy espantado y temblando. Así deberíamos acercarnos a la presencia de Dios, hermanos. Día tras día, Señor, muéstrame lo que quieres que haga y ayúdame a obedecer con temor y temblor, porque tú eres un Dios que no cambia. Ahora, vean el versículo 22. Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial. Esto del monte era una imagen a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora, vayan al versículo 28, por favor. Dice lo siguiente. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud. Y mediante de ellas, ¿qué dice ahí? Sirvamos a Dios agradándole. ¿Cómo, hermanos? Con temor. Uno podría decir, bueno, pero Salmos es del Antiguo Testamento. Allá dice que le sirvamos con temor. No, en el Nuevo Testamento también dice el Señor que le sirvamos con temor. ¿Y qué más? Reverencia. Versículo 29. Me gustaría que este versículo únicamente lo memorizáramos en esta semana. Repítanlo conmigo. Porque nuestro Dios es fuego, ¿qué? Consumidor. Hermanos, ese Dios que es fuego consumidor, hermanos, que va a dar justa retribución a todos aquellos que se burlaron y no le obedecieron y no le creyeron, hermanos, va a ser el que los va a destruir, pero al mismo tiempo, ese Dios que es fuego consumidor, hermanos, ahora nos recibe por Cristo. Y Él quiere que le sirvamos con temor y reverencia en todo lo que hacemos, hermanos. No únicamente el domingo, porque el domingo me ven los hermanos y aquí voy a servir con temor y reverencia. Es más, voy a servir con temor y reverencia cuando vaya a visitar a uno. No, hermanos, todo el tiempo. Aún si estamos solos, si estamos acompañados, si estamos con personas que no son creyentes, hermanos. Dice la Biblia que nuestro Dios es ¿qué? Fuego consumidor. Imagínense que uno de nosotros, al estar con personas que no son creyentes, empezara a pecar y Dios le quitara la vida en ese momento. ¿Qué sucedería? Le quitó la vida. El Señor puede hacer eso, hermanos. No necesariamente tienes que llegar a los 80 años para morir. El Señor podría quitarte la vida aún a los 10 años o a los 15 o a los 20. No necesitas tener más años para que el Señor te quite la vida. Ahora, mis amados, ¿hemos perdido el asombro de Cristo, hermanos? Hemos perdido, hermanos, el asombro de abrir su palabra, confiar en ella, hermanos. El Dios de la Biblia, hermanos, es un Dios temible, hermanos. Y creo que ni nos damos cuenta, hermanos, que estamos delante de un Dios todopoderoso, un Dios santo, un Dios admirable, hermanos. Creo que admiramos más las cosas que vemos que al Señor. Admiramos más a un vehículo, a una joya. Mira qué hermosa joya, mira qué hermosa casa. Hermanos, admiramos más las cosas que se ven que las que no se ven. Hermanos, ahora, mis amados, llama mi atención un pasaje que leí hoy en la mañana. El Señor traía a mi mente algo de Génesis. Vayan conmigo a Génesis 3, por favor. Ahora, mis amados, fuimos hechos y fuimos creados para que ahora nosotros podamos estar en la presencia de ese Dios, hermanos,
temible, todopoderoso, que podría destruir, podría matar, podría dar vida, podría hacer lo que Él quisiera, hermanos, pero fuimos creados para estar en su presencia. Vean lo que sucede cuando Adán y Eva pecan. Génesis 3:9, hermanos. ¿Lo tienen? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo, hermanos? Ahora, ¿creen que Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva, hermanos? Él está en todo lugar. ¿Creen que Él no sabe dónde tú y yo estamos cuando aún podemos estar creyendo que podemos pecar delante de un Dios santo, hermanos, que nos podría quitar la vida, hermanos? Versículo 10. Y Él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué, hermanos? Porque estaba desnudo y me escondí. Hermanos, no hay manera de que tú y yo nos escondamos de la presencia de Dios. No hay forma de que tú y yo, como Adán y Eva, cubramos nuestro pecado, hermanos, con hojas de higuera para escondernos detrás de un arbusto. Hermanos, si hemos hecho un Dios al cual tú y yo podemos escondernos, probablemente tenemos problemas con el Dios de la Biblia, hermanos, porque hemos hecho un Dios a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Hermanos, ese Dios temible, hermanos, que ahora nos permite que lo conozcamos a través de Cristo, hermanos, es el Dios, hermanos, que dice la Biblia que no hay ojo que lo haya visto y no haya muerto, hermanos. Vayan conmigo al Salmo 139, hermanos. Ahora, mis amados, dice que la iglesia crecía en el temor del Señor. Bueno, yo tengo poco en la iglesia, tengo 1 año, tengo 2 meses, tengo 3 días, tengo 1 semana, 2 semanas, que empecé a escuchar que Cristo murió en la cruz en mi lugar. Bueno, quiero crecer en el temor del Señor. Escudriña la palabra. Vean lo que dice. Voy a leer algunas porciones del Salmo 139, hermanos. Nos habla de que Dios está en todo lugar, hermanos, y Él conoce todos nuestros pensamientos. Aún, mis amados, podríamos estar aquí, hermanos, con nuestra mente puesta en otros lugares, hermanos. Podemos estar aquí pensando en tantas cosas, hermanos, pero el Señor sabe, hermanos, y conoce dónde está nuestro corazón. Aun cuando Cristo vino, hermanos, le dijo al pueblo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Muy lejos, hermanos. Ahora, vean lo que dice el Salmo 139, versículo 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Hermanos, ¿podemos huir de la presencia del Señor? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, la tumba, hiciere mi estrado, he aquí tú estás. Versículo 12. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Hermanos, aún en la noche, cuando dice Pablo que nosotros no somos de la noche, hermanos, porque en la noche la gente puede ponerse a practicar cosas que no son agradables a Dios. Hermanos, aún en la noche no puedes esconderte de Dios. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Hermanos, dice el versículo 23, léanlo conmigo. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, ¿qué? Mis pensamientos. ¿Realmente creemos que Dios conoce nuestros pensamientos? Probablemente no, probablemente decimos, bueno, sí conoce algunas cosas, pero no conoce lo más íntimo. Hermanos, Él sabe si lo tenemos a Él en primer lugar o no. Él sabe si lo amamos a Él o no lo amamos. Él sabe si lo estamos sirviendo con temor y temblor. Hermanos, Él conoce todo. Vean el versículo 24. Y ve si hay en mí, ¿qué? Camino de perversidad. Señor, ¿hay en mí camino de perversidad? ¿Estoy haciendo las cosas por ser visto, por ser oído, por ser aplaudido, porque me reconozcan o por temor y reverencia a ti? Hermanos, y guíame en el camino eterno. Ese camino es Cristo, hermanos. Es un camino eterno que está vivo, que está abierto, hermanos, y que está sentado a la diestra de Dios. Mis amados, aún si hemos creído que Dios no nos examina, que Dios no conoce nuestro corazón, hermanos, si aún creemos que podemos engañar a Dios haciéndole creer que somos cristianos y vivir como si no lo fuéramos, hermanos, creo que estamos a tiempo de reconocer que nuestros pecados son muchos, hermanos. Ahora, mis amados, así como Adán y Eva, hermanos, trataron de esconderse del Señor, probablemente tú y yo hemos tratado de escondernos cuando hacemos algo que no es agradable al Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que le pidamos, hermanos, que, amados, que nos guíe en el camino correcto, que nos vuelva a Él, que nos vuelva el gozo de la salvación. Hermanos, recordemos cuando Cristo nos salvó. Queríamos leer la Biblia, queríamos orar, queríamos conocerle, cantar, aun si estuviéramos bañándonos, comiendo,
haciendo el aseo en la casa, en el coche, en todo tiempo queríamos conocer al Señor. ¿Qué es lo que sucedió, hermanos? Que probablemente el peso y el pecado, hermanos, nos estorbaron para seguir creciendo en su temor, hermanos. Regresen, ahora vayan conmigo a Jeremías 32. Ahora, ¿por qué la iglesia, hermanos? ¿Por qué la iglesia crecía en el temor del Señor, mis amados? Porque era una iglesia que estaba siendo edificada, mis amados, para que el Señor Jesucristo regresara, hermanos. El profeta Jeremías, hermanos, en el capítulo 32, en el versículo 37, dice lo siguiente. Jeremías 32, con calma, ahí los espero que lleguen. Ahora, mis amados, si fuimos creados para estar delante de Dios, hermanos, y relacionarnos con Él, hermanos, probablemente hay algún pecado no confesado, hermanos, que nos haya hecho olvidar su gracia, hermanos. Dios nos llamó por su gracia, hermanos, no nos llamó por lo bueno o lo bonito que somos o las cosas buenas que hicimos. Por pura gracia nos llamó, hermanos. Y en esta mañana nos está llamando, mis amados. Este Dios, hermanos, es un Dios que debería hacernos temblar, hermanos. Es un Dios al cual tú y yo, mis amados, aún el día de hoy hemos ofendido muchas veces. La realidad es que no amamos a Dios sobre todas las cosas, hermanos. Y eso es pecado, hermanos. No amar a Dios sobre todas las cosas. Aún dice Juan, hermanos, que si no amas a tu prójimo que has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios al que no has visto? Jeremías 32, hermanos. Dice lo siguiente en el versículo 37. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras, hermanos, aunque las personas estén perdidas nuevamente en un bar, en la prostitución, en el adulterio, en la fornicación, en la hechicería, en la brujería, en donde estén, hermanos. Él es un Dios que nos va a reunir de todas las tierras, hermanos. Es un Dios que nos va a reunir. A las cuales, ¿qué dice ahí? Los eché con mi furor. Fue Dios quien los mandó para allá, hermanos. ¿Por qué? Por su desobediencia y su pecado. A las cuales deseché, dice aquí, los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande. Ahora, hermanos, Dios, que es un Dios que no cambia, hermanos, es un Dios que echó a su pueblo, hermanos, y los alejó a diferentes lugares, hermanos, para que realmente experimentaran que tenían todo con Él, hermanos. ¿Qué pasaba con el pueblo, hermanos? Dios les dijo al pueblo que cuando llegaran a la tierra, hermanos, sabemos que aún la tierra nos apuntaba a la ciudad celestial y a Cristo, hermanos, pero cuando ellos llegaran iban a tener que comer, que beber, que vestir, iban a vivir en casas donde ellos no habían vivido, ellos no habían sembrado, y ellos iban a tener todo eso. Mas cuando llegaron ahí, hermanos, ellos hicieron lo que las otras naciones hicieron y adoraron a todos los ídolos, hermanos. Ahora, Dios los echó, hermanos. Pero vean el versículo 37, y los haré volver, es Jeremías 32, y los haré volver a este lugar y los haré habitar, ¿cómo? Seguramente. Luego dice el 38, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos, ¿cómo? Por Dios. Y les daré un corazón y un camino, ¿para qué, hermanos? Para que me teman. ¿Por cuánto tiempo, Dios, te tengo que temer? ¿Un año? ¿Un mes? Perpetuamente, para siempre, hermanos. Probablemente, quiero poner la imagen, tus hijos te tienen temor cuando estás en casa y estás enojado. Pero mis amados, el temor que deberían tener tus hijos es al Señor, a que pecan contra Dios. Aún en el hogar, hermanos, el Señor quiere que en el hogar haya un temor a Él. Nuevamente, no un temor al esposo, no un temor a la esposa, no un temor a algo más, sino a Él, hermanos. Para que me teman perpetuamente, para que tenga bien con ellos y sus hijos después de ellos. Vean el 40, y haré con ellos un pacto, ¿qué? Entonces el pacto no es por un tiempo, es eterno, hermanos. Que no me volveré atrás de hacerles el bien y pondré mi temor ¿en dónde, hermanos? Entonces, mis amados, cuando yo voy a la palabra, Dios quiere que tenga temor a Él. No que tenga temor al pastor o a que un hermano me ve. No, hermanos, que tenga temor al Señor. Si yo no tengo temor al Señor, hermanos, no voy a crecer a la estatura de Cristo, no voy a crecer en santidad. Vean lo que dice aquí, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Hermanos,
El propósito de poner el Señor temor en nosotros, y me gozaría y debería gozarnos, hermanos, que ahora el Señor ha puesto un temor en nuestro corazón de tener temor a Él. Nuevamente, no tengo temor porque mi esposa me está mirando mi teléfono. Puede hacerlo cuando quiera. No tengo temor porque me ve alguien que me conoce. No, hermanos, mi temor debe ser al Señor. A Él daré cuentas, hermanos. Probablemente aquí en la tierra se me ha infundido más temor al hombre, pero aún vemos a los apóstoles que ellos tenían temor al Señor. A ellos les decían no prediquen, y ¿qué decían ellos? Predicaban. La enseñanza que les mandé ayer, véanla. El pastor Charlie comparte en COVID, y creo que es la segunda o tercera semana que se iban a reunir. Y él dice que él tenía temor en llegar al lugar de reunión por lo que iba a suceder. Más aún, hermanos, a pesar del COVID, que ya pasaron algunos años, hermanos, la gente que tenía que morir murió. No murió más ni murió menos, y aún si llegara otra enfermedad y otra pandemia, hermanos, nuestro temor debe ser al Señor. Y si el Señor nos llama a congregarnos, hermanos, aún llegara yo en una silla de ruedas o en una cama, hermanos, mi deseo es obedecer al Señor. Probablemente se prohíba, Emma me compartía algo, que aún están prohibiendo como que grabemos videos y hagamos cosas como estas, hermanos, pero aún nosotros lo tenemos que hacer, hermanos. ¿Cuál es el problema? Que nuestro temor no debe ser a los hombres. Probablemente por hacer algún video nos lleven a la cárcel, y aún ahí en la cárcel, hermanos, el propósito es hablarles de Cristo a las personas. Entonces, mis amados, el Señor dice, mis amados, que Dios quiere que le temamos. ¿Para qué? Para nuestro bien. ¿Y por qué la iglesia allá en Jerusalén tenía temor al Señor? Porque tenían un conocimiento correcto de quién era Dios, hermanos. Un Dios santo, un Dios eterno, un Dios todopoderoso, hermanos. Ahora, dice que Él hizo un pacto, ¿cómo? Eterno, hermanos. ¿Y por qué hizo un pacto eterno? Porque es un pacto en el cual no nos apartaremos de Él. Aún si tú te fueres dice el Salmo 139, léanlo todo con calma en casa, si tú te fueres a un monte, si tú te fueres a lo profundo del mar, ahí está la presencia del Señor. Y si tú has creído en Cristo, aún y a pesar de que tú digas, bueno, voy a rebelarme el día de hoy, voy a salir de este lugar y voy a adulterar y voy a engañar a mi esposa, a mi esposo, voy a emborracharme, si tú eres del Señor, Él va a tratar de una manera en la cual tú te vuelvas a Él. Si no eres del Señor, Él te va a dejar que lo hagas. Más aún aquí, mis amados, es a Dios ante quien deberíamos temblar. Hermanos, es un Dios al cual tú y yo hemos ofendido muchas veces, hermanos. Y lo hemos ofendido. Aún podríamos decir, bueno, yo no lo ofendo tanto, lo ofendía más antes, sí, pero aún si en esta semana, el día de ayer o hoy o antier, lo has ofendido, es un Dios que quiere que te acerques a Él con temor y que confieses tu pecado y te apartes. Que recuerdes lo que Cristo ya hizo en la cruz. Ahora, mis amados, Dios quiere que le temamos para nuestro bien. Mis amados, y este temor es para que nunca nos separemos de Él. Este pacto eterno que hizo a través de Cristo es un pacto, hermanos, que no se echa atrás. Que no dice a la esposa, oye, ya no te amo, ya no me gusta, ya no te quiero, vamos a separarnos, tú por tu lado y yo. Ese pacto, hermanos, no se rompe. Ese pacto es un pacto eterno. Y Cristo lo hace para que ahora nosotros podamos recordar que por su sangre, hermanos, podemos acercarnos a Dios por medio de su sacrificio. Regresen a Hechos 9, hermanos. Así que, mis amados, yo te pregunto en esta mañana, ¿tienes temor a la justa ira de Dios, hermanos? Esa justa ira de Dios, mis amados, cayó en Cristo, mas a todos aquellos que estén sin Cristo, la ira de Dios sí está sobre ellos. Ahora, mis amados, nosotros éramos hijos de ira. La Biblia dice que éramos enemigos, pero que ahora Cristo nos ha recibido para adoptarnos, hermanos. Y aún si estás sin Cristo, Él te llama para que confieses tu pecado y te apartes. Ahora, dice Lucas, hermanos, en Hechos 9, versículo 31, que las iglesias que tenían, hermanos, paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas, hermanos. ¿Cómo eran edificadas? Por medio de la enseñanza de los apóstoles. Andando, ¿cómo? En el temor del Señor. Y se acrecentaban, fortalecidas, ¿cómo, hermanos? Por el Espíritu Santo. Ahora, mis amados, estos creyentes experimentaban temor, hermanos, pero al mismo tiempo, hermanos, que había un temor hacia Dios, saber quién era Dios, hermanos, era un gozo de saber que tenían una salvación que nadie les podía quitar, hermanos. La pregunta para ti y para mí, dice Pablo, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hechos 9,
31. Ahora, mis amados, si tú y yo no estamos viviendo en el Espíritu, hay un problema. Si nuestra manera de vivir es en la carne, mis amados, he ahí el problema, porque, mis amados, dice la palabra que debemos andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Y sabemos cuáles son: enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas, divisiones, herejías, hechicerías, todas esas cosas terribles que Cristo ya llevó. ¿Cuál es el problema, mis amados? Que dice aquí que ellas eran fortalecidas. ¿Por quién, hermanos? Por el Espíritu Santo. Ahora, mis amados, la pregunta es, si el Espíritu Santo te ha sellado, ¿tú estás viviendo en el Espíritu? Dice Pablo en Romanos 8 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, la pregunta para mí: ¿por qué a veces en lo que hago no estoy teniendo paz con Dios, alegría? Porque probablemente estoy dando rienda suelta a mi carne, hermanos. Ahora, mis amados, si no estamos dependiendo del Espíritu Santo, hermanos, si el Señor Jesucristo, mis amados, no nos dejó huérfanos. Tal vez tú eres huérfano o huérfana, o tus padres no están, pero dice la Biblia que el Señor dijo que enviaría al Espíritu Santo. Cuando puedas leer en tu casa Juan 14, 15 y 16, y ahí habla del Espíritu Santo, Juan 14 y 16. Pero aún en esto, hermanos, dice que Él no nos dejó huérfanos. Probablemente, si tú te sientes alguien huérfano o como sin padre, es porque has olvidado lo que Cristo hizo por ti. Has olvidado que Él vino, dio su vida, murió, resucitó, que ahora está sentado y que ahora tenemos a Dios como Padre. ¿Qué hice para tener a Dios como Padre? Nada, pecar únicamente. Hermanos, si el Señor nos dijera en esta mañana, hermanos, cómo nos ve, ¿recuerdan las iglesias de Apocalipsis? ¿Cómo nos ve, hermanos? ¿Qué diría el Señor de nosotros, hermanos? En nuestro hogar, en nuestro trabajo, hermanos, en nuestra vida diaria, ¿qué diría el Señor de nosotros? ¿Realmente el Señor sabe y ve que tenemos temor hacia Él, hermanos? Hemos dejado, hermanos, de tener temor a Dios, de reverenciarlo, de gozarnos en Él, hermanos. Dice la palabra que tenemos una salvación tan grande, hermanos, que deberíamos gozarnos en todo tiempo. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos, hermanos, nosotros deberíamos, hermanos, vivir cada día con la mirada puesta en Cristo, en el cielo, con los pies en la tierra, sin despegar los pies de la tierra, pero recordando que nuestra ciudadanía no está aquí, hermanos. ¿Cómo vivimos, hermanos, en casa? Como esposos, como esposas, como padres, como hijos, hermanos. ¿Realmente estamos andando en el temor del Señor, hermanos? ¿Nos estamos apartando del mal, hermanos? El pecado es algo que nos duele, hermanos. Aún el pecado de otros, digo, me duele que pequen contra el Señor. ¿O es algo normal, hermanos? Todos pecan, todos hacen malos chistes, se ríen de otros, se burlan. Hermanos, veo aún en el teléfono cómo hay tantas cosas donde la gente puede hacer burla de eso y aún poder participar de que la gente se está riendo de otras personas, hermanos. Vemos a la ligera, hermanos, lo que Cristo pagó en la cruz. Probablemente, hermanos, necesitamos que el Señor traiga un despertar, mis amados, y que realmente nos ponga un arrepentimiento, hermanos, porque hemos perdido el asombro del Señor. Realmente deberíamos pedirle al Señor, hermanos, que nos haga temblar de gozo, hermanos. Que nuestro deseo sea mayor, hermanos, de Él que por cualquier cosa. ¿Qué es lo que te da plenitud? Probablemente, si lo que te da plenitud no es el Señor, algo más te está saciando, has hecho algo más que el Señor por encima de Él, y Él lo quitará, mis amados. Ahora, mis amados, Dios dice, hermanos, que Él quiere que le pidamos. Probablemente no tenemos temor al Señor. Pídele al Señor: Señor, quiero tener temor a ti, quiero tener esa paz que dice que está hablando, esa paz que no entiendo. Mis amados, esa paz únicamente la encontraremos en Cristo, hermanos. Y Él quiere que nos apartemos del mal, hermanos. Mis amados, habrá dificultades, habrá persecuciones, pero esa paz que tenemos con Dios es perfecta, hermanos. Hay un hermano que se llama Keith Maker y él dice lo siguiente, hermanos. Los cristianos vivían en el temor del Señor, es decir, eran reverentes para con Jesucristo y honraban en su caminar diario como su Señor y su Salvador. Ahora, hermanos, cuando tú y yo no honramos al Señor en nuestro caminar diario, hay un problema, hermanos.
Y en segundo lugar, hermanos, él dice que esta iglesia experimentaba el consuelo del Espíritu Santo. Probablemente tú y yo hemos esta semana hecho nuestra voluntad y no la del Señor. Y aún en eso podemos decirle, Señor, la realidad es que no he tenido temor a ti, he hecho mi voluntad. Es más, ni como esposo me he sometido a Cristo, ni como esposa me he sometido a mi esposo, ni como hijo me he sometido a mis padres. Bueno, perdóname, Señor. Quiero realmente obedecer a tu palabra, hermanos. Nadie va a ser salvo por obedecer, sino por creer en Cristo. Pero, hermanos, somos llamados a obedecer a la palabra, hermanos. Así que, hermanos, estos creyentes, hermanos, mostraban al mundo, hermanos, el gozo de vivir en Cristo. Hermanos, es un gozo de vivir para el Señor, hermanos. Si es aburrido, si es enfadoso, hermanos, si es triste, hermanos, hay un problema en mi corazón, hermanos. Y dice este hermano, hermanos, que a través de sus vidas, el Espíritu Santo los fortalecía, hermanos. Probablemente estás cansado, probablemente estás agobiado, estás centrado en ti, en tus problemas, en tus pecados, hermanos. Nos falta más Cristo, hermanos. Así que, hermanos, aunque había persecución, hermanos, o dificultades, hermanos, debemos gozar, hermanos, que ahora Cristo es ese camino vivo, hermanos, y que el Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Ahora, mis amados, algo que veremos la semana que entra es que la iglesia, escuchen lo siguiente, creo que el Señor habla a nuestras vidas, no solo eran asistentes, hermanos, eran discípulos, y eran discípulos que tenían temor al Señor. Ahora, el crecimiento en la fe, hermanos, va a venir cuando seamos verdaderos discípulos. Quiero que lean conmigo a partir del versículo 32. Esto lo estudiaremos la semana que entra, hermanos. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Ya no se quedó Pedro quieto en su casa, hermanos, en su lugar de residencia. Y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. ¿Se imaginan quedar paralíticos 8 años? Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Ponte a hacer algo, Eneas, después de 8 años ya no has hecho nada. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales, ¿qué dice ahí? Se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita. ¿Se acuerdan quién fue a Jope, hermanos? Jonás. Jonás fue a Jope. Una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle, no tardes en venir a vosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos. Y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro, se incorporó. ¿Se imaginan, hermanos? Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Pónganse de pie, hermanos. Hermanos, el Señor no quiere que nos quedemos quietos, hermanos. Vemos aquí a Pedro, hermanos, yendo de un lugar a otro, dejando la comodidad de su casa, hermanos, para ir a predicar la palabra a otros lugares, hermanos. Y aún el Señor creo que quiere que tengamos temor a Él. Y si el Señor nos ha mandado a hacer algo, hermanos, pues no seamos necios, no endurezcamos nuestro corazón. Vamos a orar, mis amados.